de la resurrección de Jesús. Va a ver qué interesante lo que vamos a aprender esta mañana. Vamos a leer Romanos 10:9, pónganse de pie por última vez. Romanos capítulo 10, versículo 9. A las personas que nos visitan, nuevamente les damos una cordial bienvenida. Siéntase en su casa, siéntase en confianza. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A ver todos otra vez. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Padre, gracias por la resurrección de Jesucristo. Es nuestra única esperanza de salvación. Señor, esta mañana vamos a meditar ese hecho tan glorioso de la resurrección. Con esto culminamos los cultos, exceptuando el de esta tarde, los cultos de Semana Santa. Señor, háblanos ahora, habla al corazón de las personas que nos visitan y habla, Señor, a aquellos que por algún medio electrónico escuchan esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, mis amados hermanos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección de Jesucristo, mis amados hermanos, es la base de nuestra salvación. Mire, como introducción vamos a ver primero la diferencia entre revivir y resucitar. ¿Qué cosa es revivir y qué cosa es resucitar? Bueno, la Biblia nos da algunos ejemplos de personas que revivieron, es decir, volvieron a vivir. Uno de ellos, el caso de Lázaro. Dice San Juan 11, 43 y 44, que Jesús llegó y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Lázaro revivió, no resucitó, revivió, volvió a vivir, aunque tenía 4 días que había estado muerto. Otro caso, el caso de una mujer viuda que vivía en la ciudad de Naín. Su único sustento era un joven que tenía su hijo, pero se murió ese joven. Y dice la Biblia que lo fueron a sepultar. Cuando iban en el camino, Jesús se encontró con él, y Lucas 7:15 dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús lo dio a su madre. Jesús se acercó a la mujer y le dijo: no llores. ¿Cómo no voy a llorar si mi hijo, mi único sustento, se murió? Bajen el féretro. Jesús lo tocó y al tocarlo, dice, se incorporó el que había muerto. No resucitó, revivió, volvió a vivir. El que vive, el que revive, pues después de un tiempo se vuelve a morir. Lázaro, por ejemplo, pasaron los años y entonces él murió y lo sepultaron. El joven volvió a morir. Pero el que resucita, hermanos, es el que ha vencido definitivamente a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó, no revivió. Él venció a la muerte, a su nombre. Vamos a ver algunos puntos. Primero, la muerte de Cristo. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? ¿Sabe que la muerte de cruz era considerada una maldición? Dice la Biblia en Deuteronomio 21:23: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Y mire que sigue:
porque maldito por Dios es el colgado. Maldito por Dios es el colgado. Gálatas 3:13 dice Pablo el apóstol: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, la muerte de Cristo era considerada como una maldición divina. Cristo murió de veras, hermanos. No se hizo el muerto. Murió en total desamparo, comenzando con el desamparo de Dios. Por eso San Marcos 15:34 nos cuenta que a la hora novena Jesús clamó a voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo desamparó Dios. La Biblia también nos afirma que sus mismos discípulos lo abandonaron, lo desampararon. Cuando lo fueron a tomar preso, San Marcos 14:50 nos cuenta que todos, y subrayo la palabra, todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Dónde está que estarían con él? ¿Dónde están aquellos 12 hombres que habían prometido andar con él? Dejándole huyeron. Y San Mateo 26:56 lo cuenta de esta manera: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Piensa un momento, ¿qué pasaría en la mente de esos discípulos? 3 años y medio atrás Jesús los llamó: vénganse, los voy a hacer pescadores de hombres. Mateo, sígueme. Natanael, vente, vénganse conmigo. Ahí van con él. Empiezan a ver que hace milagros y milagros y milagros, y resucita muertos y sana leprosos y echa fuera demonios. Y más de una ocasión los mandó: váyanse ustedes, echen fuera a los demonios. Les dio autoridad, hermanos. Les hablaba, se pasaba tiempo con ellos, estaban contentos. Sí, seguramente su plática entre ellos era: qué bueno que conocimos al Mesías, qué bueno que el Mesías nos invitó a andar con él. Pero cuando lo toman preso, cuando lo crucifican y todavía lo bajan de la cruz y lo meten en una tumba, corren la tumba era un hoyo esculpido en la piedra, y ponían una gran piedra como tapa para que no se robaran el cadáver. ¿Qué pasaría en la mente de los discípulos? Terminó todo. Lo que contaron 2 discípulos que venían en el camino de Emaús nos revela lo que había en la mente de ellos. Dice Lucas 24:19 al 21. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, déjame hacer un paréntesis. Estos discípulos iban caminando de Jerusalén a Emaús. Jesús, cuando resucita, se pega con ellos y les dice: ¿de qué van platicando ustedes? Pues de las cosas que pasaron. ¿Qué cosas? Dice Jesús. Y entonces dice: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y el 21, léalo conmigo: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto acontece. Mire, esto nos presenta, hermanos,
la decepción que ellos vivieron. Creíamos que Él era el Mesías. Hace 3 días que lo mataron, todo terminó. Esto, hermanos, nos da una demostración de que era real, la muerte de Jesús fue real. No se hizo el muerto, no cayó en una coma y que lo fueron a sepultar, luego lo sacaron. No, por ahí hay un libro que escribió, iba a decir un loco, bueno, ya lo dije, que Jesús nació y vivió en Cachemira, que se hizo el muertito y que después los discípulos lo bajaron cuando se hizo el muertito, lo entraron, luego se lo llevaron y se fue a la India, y que ahí murió de viejito, imagínense nada más. No, Él murió de veras. Por eso dice aquí los discípulos, creíamos que Él era, pero pues ya pasó todo. Pero no, hermanos, no pasó todo. Aquí viene el segundo punto, la resurrección de Jesús. Con la resurrección todo cambia, todo es ahora diferente. Esos mismos 2 discípulos llegaron a su casa, porque Jesús les empezó a decir, oigan, ¿y qué no se acuerdan que Él les dijo esto? Ellos no sabían que era Jesús, los ojos de ellos estaban velados, no lo reconocían. Y Jesús empezó a decir, mire, los profetas decían esto, era necesario que Él muriera y que Él resucitara. Y ellos, escuchando, no decía nada, pero su corazón les latía bien duro. Sí, tiene razón este forastero. De repente llegan ya a su destino y Jesús hizo como que ya se iba. Y le dicen, quédate con nosotros, quédate, pásale, síguenos contando esas cosas. Se sentaron a la mesa y cuando ya tenían la cena, Jesús agarra el pan y empieza a dar gracias. En el momento que empieza a orar, se abren los ojos de ellos. Es el Señor, dice. Desapareció de su vista el Señor. Le habían dicho a Jesús, quédate porque ya es tarde. Pero no les importó, a esa hora se regresan a Jerusalén, porque la resurrección de Jesús, hermanos, les dio valentía, audacia, seguridad para proclamar el mensaje de la resurrección. Hechos 4:20 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de... A ver, aquí está. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Es que la resurrección de Jesús les dio poder, hermanos. Les dicen, si ustedes hablan de Jesús, los vamos a matar. ¿Saben qué? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Capítulo 13, versículo 46, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con propiedad, con autoridad, dijeron, vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Mire, hermano, el hecho de que Jesús resucitó hizo que los discípulos tuvieran valor, poder, solo con saber que había resucitado. Tanto, punto número 3, que empezaron a ser perseguidos por hablar de la resurrección. Los discípulos podían hablar de cualquier cosa, menos de la resurrección. Porque decir que Jesús resucitó era confirmar 3 años de mensaje. Si ellos no hablaban de resurrección, fue un profeta que anduvo haciendo unos milagros y se murió y punto, ahí terminó todo. Pero si él hablaba que Jesús había resucitado, si ellos hablaban que Jesús había resucitado, eso entonces, hermanos, provocaba enfrentamientos.
provocaba la ira de los líderes religiosos. Miren lo que dice Hechos 4 del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, lea conmigo por favor, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. El 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Regresa el versículo anterior. Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Ese era el mensaje que no se quería escuchar, hermanos. Porque como los líderes los dirigentes judíos tenían a Jesús como un perdedor, como un hombre que fracasó, como un maldito porque lo habían clavado en un madero. El hecho de decir no es un perdedor, es un victorioso, les pegaba duro a ellos. Capítulo 5, verso 30 al 33 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Era el problema. Perseguidos los discípulos por andar hablando que Jesús resucitó. No podían soportar los líderes religiosos eso. Como si les dijeran: Dios está con el que ustedes mataron. Ustedes mataron al Cristo, pero Él resucitó. Y eso les molestaba, hermanos, les dolía. Precisamente el apóstol Pedro recalcó esta verdad, hermanos. El mensaje que Pedro predicó, más que decir Jesús sanó, Jesús sana, Jesús hace milagros, era Jesús resucitó de los muertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Hechos 3, 14 y 15. Oiga el mensaje de Pedro: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Le voy a hacer una pregunta a los cristianos que están aquí esta mañana, y aún los que están en su casa oyendo. Cuando usted predica a una persona, le va a hablar de Cristo, ¿qué le dice? Mire, note cuál es nuestro mensaje. ¿Cómo evangelizamos? ¿Qué decimos? Reciba usted a Cristo en su corazón y todos sus males se van a ir. Acepte a Cristo y va a sanar de todas sus enfermedades. Reciba a Cristo y su hogar se va a componer. Por supuesto que tener a Cristo nos da muchas bendiciones, pero le pregunto, ¿y cuándo habla usted de la resurrección de Jesucristo? Mire que ahí estamos fallando. No queremos que se nos hable de la muerte, ni queremos hablar de la muerte, mucho menos de la resurrección. Pero era el mensaje que había que predicar, hermanos, porque la resurrección es la parte más importante de la historia de la salvación. Escuche esto. Jesús, por supuesto, habló que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Él vino a dar vista a los ciegos. Él vino a enderezar lo torcido en nuestra vida. Bueno, eso dijo.
Pero si solo lo dejo a él en la tumba, ahí queda su mensaje. Me dijo que iba a sanar, pero ahí está muerto. Me dijo que me iba a ayudar, está en la tumba. Si yo me quedo con un Jesús muerto, ¿por qué cree que no tenemos aquí en este templo un crucifijo? ¿Por qué los hermanos y hermanas no traen colgando una cruz con un Cristo ahí colgado? Porque para nosotros nuestro Cristo está vivo, aleluya. Él no está muerto, a su nombre. Ese es el mensaje que predicamos. Me acuerdo que una ocasión vi a un hermano que traía un botón aquí en su solapa que decía: mi Dios no está muerto, lo siento por el tuyo. El mensaje que tenemos que hablar es que Cristo, con su resurrección, respaldó todo su mensaje, aleluya. Sí, lo mataron creyendo que ahí terminaba todo. Jesús se presentó como el enviado de Dios para salvar a los hombres. Murió, sí, como abandonado por Dios. Y como vimos, Marcos 15:34, murió gritando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los discípulos tuvieron una sensación de fracaso y de derrota. Y mire, el apóstol Pablo, pensando en esto, dice: ¿y si Cristo no resucitó? ¿Se ha puesto a pensar eso? Primera los Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y la fe vuestra es vana. Si estamos aquí adorando a un Cristo que está en la tumba. Recuerdo a un joven llegar una mañana, estábamos en la 10ª Sur, estaba en la oficina con mi papá. El joven llegó, por cierto, me llamó la atención que llegó bastante sudado porque venía en una bicicleta. Y entra y le dice: ¿usted es el pastor?, le dijo mi papá. Sí, joven, a sus órdenes. Y le dijo: ¿sabe usted que la iglesia de Jesucristo está fundada sobre el apóstol Pedro? Yo estaba bastante joven y dije: ¿y qué va a responder mi papá? ¿Sabe que la iglesia de Jesucristo está fundada sobre el apóstol Pedro? Y le dice mi papá: ¿sobre su cuerpo o sobre su alma? Y aquel joven se queda pensando. Y tratando de ayudarle, mi papá le dice: mire, joven, porque si es sobre su cuerpo, qué triste que la iglesia de Jesucristo esté fundada sobre un montón de huesos, porque el cuerpo del apóstol Pedro se hizo huesos, polvo. Ahora, si es sobre su alma, Pedro dice en una de sus cartas que está en el cielo con el Señor. Entonces, ¿cómo puede ser que la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra esté fundada sobre el apóstol Pedro? Aquel joven dijo: bueno, déjeme investigar y luego regreso. Mi papá ya está con el Señor y el joven no ha regresado. Porque la iglesia de Jesucristo no está fundada en un muerto, hermanos. Ni siquiera nuestro Cristo está muerto, Él está vivo, aleluya. Insisto, esa es la base de nuestra salvación. Él no fracasó. Pablo dice: si realmente Cristo no resucitó, como decimos los chiapanecos, de vicio estoy predicando, de vicio estoy hablando, porque Él no resucitó. Es más, si Cristo no resucitó, miren lo que dice el verso 19, 1 Corintios 15, 19. ¿Lo leemos? Si en esta vida
solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y como esa palabrita no es muy común para nosotros, le puse aquí la traducción: lástima, lástima. O sea que si en esta vida en el contexto es de que si en el supuesto caso que Cristo no hubiera resucitado, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, que no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Porque, hermanos, si yo estoy creyendo en un Cristo que no resucitó, pues entonces de vicio es mi tiempo perdido aquí. Pero mi fe está basada en un Cristo vivo. Aleluya. En un Cristo. Y mire, número 4, la resurrección de Jesús es un hecho incuestionable. Vamos a trasladar nuestra mente 2000 años atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué anda diciendo la gente? ¿Qué anda hablando la gente allá en Jerusalén? Oye, dicen que el que mataron allá en el madero resucitó. Todo mundo andaba haciendo el comentario que Dios había resucitado al que fue crucificado. ¿Cómo lo sabían? Bueno, pues algunos seguidores de Jesús decían que lo habían visto, que se les había aparecido. La verdad es que hay muchas citas en la Biblia que hablan de la resurrección de Jesucristo, pero solo hay una objeción. Hay una objeción en la Biblia sobre este hecho de que Él resucitó. Y vamos a leerla. Quiero que la lea conmigo. Y son 4 textos, pero para ayudarles un poquito a refrescar su cuerpo, pónganse de pie para leer estos 4 textos, solo para estirarse tantito. Mateo 28, del 11 al 15. ¿Lo leemos juntos? Dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos. Ahora siéntese, ya se sirve un poquito. Mire nada más. ¿Dónde está? A ver, los hermanos que son licenciados o los que estudian leyes. Este es el derecho romano. Que conste que eran soldados romanos. Es la única objeción que hay en la Biblia a la resurrección de Jesús. Dice la Biblia que hubo un terremoto. La piedra se abrió y los soldados que estaban custodiando la tumba se espantaron y se asoman y ven que ya no está el cuerpo. Se van corriendo a la ciudad y dicen a las autoridades: resucitó, no está. Tembló y cuando nos dimos cuenta ya no estaba el cuerpo. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí viene el soborno
ahí viene la mordida. Vamos a hacer una cosa, dice. Le dijeron las autoridades a los soldados: les vamos a dar mucho dinero, porque dice que le dieron mucho dinero, pero por favor digan que ustedes se quedaron dormidos. Ay, ¿qué tal nos meten a la cárcel por quedarnos dormidos? No se preocupen, si los acusan nosotros los defendemos. Ustedes digan que se quedaron dormidos y que vinieron de noche los discípulos y se robaron el cuerpo. Y dice la Biblia, este dicho tiene vigencia hasta hoy. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le preguntan a algún judío ortodoxo y les dicen, bueno, ¿y Jesús? Fue un profeta, pero resucitó. No, no resucitó. Sus discípulos se robaron su cuerpo. Porque dice la Biblia que este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta hoy. La pregunta que yo tengo es, hermanos, ¿y por qué no levantaron una demanda por robo? ¿Por qué las autoridades no levantaron una demanda en contra de los discípulos por robo? Porque realmente, hermanos, es un hecho incuestionable. ¿En qué argumentamos nosotros o en qué nos basamos para decir que Cristo resucitó? Le pregunto a usted. A ver, hermano, yo les dije que cuando hablamos del Evangelio casi no hablamos de la resurrección. Suponiendo que usted me está hablando a mí de Cristo y yo le pregunto, ¿y usted en qué se basa para decirme que Cristo resucitó? ¿Qué me responde? Lo dice la Biblia. ¿Qué me responde, hermana? Hay dos respuestas. Apréndaselas, le van a ser útil. Número 5. La primera respuesta: el sepulcro está vacío. El sepulcro está vacío. Sí, han pasado 2000 años, algunos hermanos de aquí han tenido el privilegio, la bendición de estar allá en Jerusalén, al pie del Monte Calvario, a unos 100 metros, ahí está una tumba. Hemos entrado, el sepulcro está vacío. Alguien tuvo la idea de poner un letrero ahí adentro: Él no está aquí, ha resucitado. El sepulcro está vacío. Hermanos, esta mañana les platicaba una experiencia. Uno de los guías, amigo que tengo allá en Israel, me estaba contando, porque él es judío. Y yo le pregunté, le dije, oye, Alon, ¿cómo te hiciste tú cristiano? Si para un judío es difícil reconocer a Jesús como el Mesías. Y me dijo, yo he sido guía por muchos años. Que hace algunos años traje un grupo y yo veía que entraban a la tumba y salían, entraban, tomaban fotos, salían. Estos cristianos todo el tiempo vienen a ver este lugar, la tumba vacía. En eso levanté mi vista y miré al cielo y dije, Dios, si de veras Jesús es el Mesías que vino a esta tierra, dame una señal. Y me dijo, mira, Andrés, cuando yo miré al cielo y dije, Dios, si de veras Jesús es el Mesías, dame una señal, vi una luz del cielo que bajó y entró exactamente ahí en la tumba que tú y yo estamos viendo. Esa luz entró ahí y luego salió y ascendió al cielo. Yo empecé a llorar, y me lo está contando, hermano, y está llorando. Empecé a llorar, dije, con eso me basta. En ese momento yo buscaba la oportunidad para desprenderme ya del grupo, terminar mis actividades, y me fui a buscar un pastor, un amigo pastor, y le dije, mira,
ahora sí estoy convencido que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Bautízame, por favor. Y me bauticé, y hermanos, este varón todo el tiempo anda cantando, anda cantando. Por cierto, uno de sus cantos favoritos es muy interesante. Dice: alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué cosa buena. Pero si tú le alabas desde tus quebrantos, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Todo el tiempo anda cantando eso. Él vio en esa tumba vacía una señal. Entonces, la primera demostración que yo le hago de decirle que Cristo ha resucitado es porque su tumba está vacía. Las tumbas de otros grandes iniciados, como les dicen, están llenas de huesos, de polvo. La de Jesús está vacía. Aleluya. Mire, dice la palabra de Dios que las mujeres se espantaron cuando vieron la tumba vacía. Casi nadie habla de este argumento. Marcos 16:8 dice: ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Imagínense, hermano. Hace unos días se fue a sepultar a nuestro hermano Miguelito Puch. Imagínense que o hace un año que fuimos a sepultar a mi papá, el pastor Chusito, que alguien pensara 4 o 5 días después de haberlo sepultado: voy a llevar unas flores ahí al panteón, y encuentra la tumba abierta. Que algún familiar del hermano Miguelito dijera: ya tiene 8 días que sepultamos a mi papá o a mi abuelito, le voy a llevar unas flores, y llegan y encuentran la tumba abierta. ¿Qué harían? Cuando estas mujeres ven la tumba abierta, dice que, como dice, les tomó temblor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Mateo 28:8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, primero temor, pero también con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Fueron corriendo para dar las buenas noticias. Ahora, María Magdalena, lo primero que pensó: se lo robaron. Se lo robaron. Dice en Juan 22: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Y qué cree que pensaron los discípulos? Están reunidos en una casa y de repente llegan unas mujeres con cara de espanto, temblando. ¿Qué les pasa? Se robaron, se lo robaron, se lo robaron. ¿Cómo? ¿Saben lo que pensaron los discípulos? Chismes de mujeres. ¿Cómo que se lo robaron? Dice Lucas 24:10 y 11. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía, ¿qué? Locura las palabras de ellas, y no las creían. ¿Cómo que se lo robaron? ¿Quién puede mover esa piedra grandota que está ahí en la puerta? Hermanos, creer que Jesús resucitó, número 1, está basado en la tumba vacía. Pero número 2, el punto 6 de este mensaje, en las apariciones a los discípulos. La mejor demostración, hermanos,
de que Cristo resucitó, no es solo la tumba vacía, sino que Él se presentó a sus discípulos. ¿Y usted cómo me lo puede decir ahora, hermano? ¿Por qué me puede decir Cristo no está muerto? ¿Cuántos creen que Él no está muerto? Den gloria a Dios. ¿Y por qué me dice que no está muerto? Casi tengo ganas de cantar un corito ahorita. La prueba yo te doy. ¿Por qué no está muerto? Aunque sea sin música, Él me cambió a mí. ¿Por qué no está muerto? Porque yo te puedo decir que Él no está muerto, porque yo lo siento en mi corazón. Y no siento a un muerto, a un Cristo vivo. Hay un hermano que compuso un himno. Se mandó a hacer un Cristo de fierro grande, como de 20 centímetros. Una cruz con un Cristo, lo traía aquí en el pecho. Salió de una cantina bien bolo. Y estaban arreglando el drenaje en la calle. Se fue al barranco. Ahí pasó la noche, hermanos, ahí entre el lodo de ese pozo. Temprano, cuando llegaron los trabajadores, lo vieron ahí, lo sacaron. Su Cristo estaba manchado de lodo y conoció al Señor. Y empezó a componer un himno que a veces lo hemos cantado aquí. En negro fango yo estaba hundido, y ahí perdido Jesús me halló, y con su brazo fuerte extendido de aquel peligro me rescató. Y en el coro dice: soy redimido, esto es muy cierto, y un Cristo vivo llevo en mi pecho. Ya, él dijo: este crucifijo no me ayudó de nada porque está muerto, pero mi Cristo vivo, aleluya, Él está dentro. Yo sé que Él vive porque lo siento, gracias al Señor. Las apariciones de Jesús, vamos a verlas brevemente. Hechos 3:15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Primero, Pablo. La siguiente diapositiva. El apóstol Pablo cuenta que se apareció 6 veces. O sea que no fue una, parece ser que alguien lo vio, no, 6 veces. Dice 1 Corintios 15 del 5 al 8. Se apareció a Cefas, a Pedro. Después a los 12, van 2. Después a más de 500 hermanos, van 3, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice ahí la Biblia. Después apareció a Jacobo, van 4. Después a todos los apóstoles, van 5. Y Pablo dice: y por último, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Aquí está dando Pablo la historia de que por lo menos 6 veces se apareció. Inciso B. El Evangelio de San Marcos habla de 3 apariciones, 3. Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16:12 dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y el 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Cuántas llevamos? ¿Lleva la cuenta? Pablo habla de ¿cuántas?
de 6. Marcos habla de 3, van 9. El Evangelio de Mateo habla de 2, lleve la cuenta, van 11. Dice Mateo 28, 9 y 16, 17. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose, abrazando sus pies, le adoraron. Y el 16, 17 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Las apariciones de Jesús, hermanos, después de que Él resucitó, se presentó varias veces. 6 dice Pablo, Marcos habla de 3, Mateo nos habla de 2. Lucas, el Evangelio de San Lucas habla también de 2 apariciones. Dice Lucas 24, 15 y 36. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y el versículo 36 habla de otra. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Qué experiencia, hermanos, ver a Jesús nuevamente. Ellos estaban tristes, ahí están encerrados, temiendo que les fueran a hacer algo, pero dice Jesús se presenta en medio de ellos: paz a vosotros. ¿Cuántas llamamos? ¿Ya perdió la cuenta? Pablo dice 6, Marcos 3, van 9, Mateo 2, van 11, Lucas 2, van 13, Juan. El Evangelio de Juan habla de 3. Con esto ya suman 16 apariciones. Vea cómo lo cuenta Juan. Juan 20, 15, 19 y 26. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. No sabía que era Jesús. Luego el 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y Juan también en el verso 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Tomasito había dicho: yo no creo esto. Hasta que no meta mi dedo en su mano, en el hoyo del clavo, voy a creer. Y en esa ocasión están reunidos y se presenta Jesús: paz a vosotros. Tomasito, ven para acá. Dijiste que querías meter tu mano, mira. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero hay más. También, inciso F, se presentó en la región de Galilea. Esta fue una experiencia, hermanos, muy preciosa. La decepción que tenían los discípulos de ver que su maestro había muerto. Estaban reunidos en esa ocasión y Pedro les dijo: bueno, pues ya me regreso a mi trabajo de antes, me voy a pescar. Y le dijeron algunos: te acompañamos, esto ya se acabó, esto ya se acabó, ya lo mataron, ya lo sepultamos, todo se acabó, nos vamos contigo. Y se fueron a pescar. Estaban pescando, les fue mal, no pescaron nada. Y dice San Juan 21:4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Hace poco tuvimos oportunidad de estar en esa playa, hermanos.
Me paré en la playa y quedé contemplando el mar de Galilea y como a 100 metros, dice la Biblia, 100 metros de la orilla de la playa, ahí estaban los discípulos limpiando las redes porque no habían pescado nada. Jesús se presenta y les dice: ¿tienen algo de comer? Jesús se presentó en la playa, no sabían que era Jesús, les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos dijeron: no hemos sacado nada. Echen su red a la derecha y van a encontrar. Estaban como a 100 metros de la playa. Este templo, de esa pared a esa otra, tiene 80 metros. Súmele 20 más. O sea, no estaban muy lejos. Jesús les grita desde ahí hasta allá: ¿tienen algo? No hay nada. Dice la Biblia que echaron la red y agarraron 153 peces. Eso era un milagro. Y entonces, cuando se dieron cuenta, es el Señor, Pedro se aventó al agua y empezó a nadar los 100 metros. Y cuando llega a la orilla, hermanos, dice la Biblia que estaba Jesús, ya tenía un pescado asado. Y todos tenían los ojotes así. ¿Es él? ¿Y a poco va a comer? Pues dice la Biblia que comió Jesús de ese pescado. Estaba vivo. No el pescado, Jesús estaba vivo, digo. Jesús estaba vivo. A ver, no solo se presentó en Galilea, insisto que también Esteban, el primer mártir, lo vio. ¿Cómo lo vio? Hechos 7:56. Dijo Esteban, el primer mártir, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando iban a apedrear a Esteban, el primer mártir, levantó su vista y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que era Jesús, sentado a la diestra de Dios. Por último, hermanos, Saulo de Tarso también lo vio. Hechos 9, 4 y 5. Saulo de Tarso lo vio, dice: cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Su presencia, hermanos, fue tan real que caminó con ellos, se dejó tocar, dialogó con ellos. Pudo ser confundido con un caminante, pudo ser confundido con un jardinero, pudo ser confundido con un pescador. Los discípulos que lo vieron tenían la seguridad que no era un ángel, que no era un espíritu, que era el que murió y fue sepultado, y era el mismo que resucitó. Lo dijeron categóricamente, y con estos últimos textos terminamos. Dice 1 Corintios 15, 3 y 4. Pablo dice: léalos conmigo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el 4, todos. Y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Comió con ellos. Hechos 10:41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él. ¿Cuándo? Después que resucitó de los muertos. No había duda, Jesús había resucitado. Comió delante de ellos. Lucas 24, 42 y 43. Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y lo comió delante de ellos. No hay duda. Concluyo, hermanos. La resurrección de Cristo
fue la confirmación de su divinidad. Y que nosotros lo declaremos con certidumbre en nuestro corazón, garantiza nuestra salvación. Repito esto: la resurrección de Cristo fue la confirmación de su divinidad, y declararlo con plena certidumbre de corazón es la garantía de nuestra salvación. El último versículo lo leamos todos, es con el que empezamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Déjame terminar con una última palabra. Estaba una hermana enferma y decía: yo ya no voy a sanar. Había unos hermanos que tenían un problema financiero: no voy a salir. Había una pareja que estaba a punto del divorcio: esto se acabó. Y alguien llegó y a todos ellos les dio una palabra que quiero decírsela a usted en esta mañana, y que quiero que la tome para usted. Casos como estos de desesperanza recibieron esta palabra: si tu Dios está muerto, no hay esperanza. Se acabó tu matrimonio, se acabó tu economía, te vas a morir, no hay sanidad para ti si tu Dios está muerto. Pero si tu Dios, si Cristo está vivo, hay esperanza. Aleluya. Claro que sí. Hay esperanza para ese problema porque Cristo está vivo. Aleluya, hermanos. Nuestro Cristo no se quedó en la cruz. Los discípulos al principio decían: todo se acabó. Hace 3 días pensábamos que Él iba a redimir a Israel. Pensaba que Él me iba a ayudar, pero está muerto. Sin embargo, Él resucitó. Y esto quiere decir que hay esperanza. Pónganse de pie, hermanos. Hay esperanza. Cómo me gusta esta palabra, hermanos. Hay esperanza. Hay esperanza. Dígalo conmigo: hay esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Mi Cristo está vivo. No está en la tumba. He creído en un Cristo vivo. Hay esperanza.